Good afternoon, guys. Ok, chicos, buenas tardes. Hoy vamos a iniciar, fíjense que con el simple present tense, o sea, con el presente simple. Pero antes de ello, quiero que tengan en cuenta y bien claro cuáles son los pronombres personales. Los pronombres son I, you, he, she, and it, we, you, they. ¿Por qué los tengo divididos? Porque aquí, por ejemplo, en este, si se dan cuenta, dice SP, que significa singular pronouns, que serían los pronombres en singular. Y el plural pronouns de este lado, del lado derecho de su pantalla, sería el we, you, they. ¿Por qué? Porque el I, you, he, she, and it significa yo, tú, él, ella y esto. Y del otro lado donde están los plurales, que sería el we, you, they, nosotros, ustedes y ellos. Si se dan cuenta hay dos you, pero uno se utiliza de forma singular y otro de forma plural. Entonces va a depender de qué diga toda la oración para saber si es plural o singular. Entonces, chicos, para iniciar de lleno ya con el simple present tense, que es el presente simple o el tiempo presente simple, nos vamos a ir con la forma afirmativa y affirmative form. Y esta tiene una estructura para poder hacer las oraciones que llevan pronombre, el verbo más el complemento. El pronombre, perdón, es el he, she, and it y todos los que vimos hace un ratito. Más el verbo es lo que va a ejecutar la persona o el pronombre, o sea, lo que se va a hacer. ¿Se recuerdan que les había dicho que era un verbo, verdad? Creo que el lunes o la semana pasada lo vimos. Y luego más el complemento, que es lo que al final se va a hacer. Si se recuerdan en primaria, creo que nos enseñaron eso para hacer las oraciones, solo que aquí van a hacer en inglés, ¿va? Y el punto al final, por favor, el punto al final es muy importante en el inglés. Como pueden observar en este ejemplo, para que vean ya, tenemos solo 3 palabritas donde va un pronombre, un verbo más un complemento y ya hicimos una oración, ya armamos una oración. Por ejemplo, el pronombre aquí en este caso es I. El verbo es play, más el complemento es tenis. I play tenis. Yo juego tenis. Y ya está la forma afirmativa del presente simple. Más el punto, recuerden por favor, después de cada oración, al finalizar cada oración, lleva punto. Vamos con otro ejemplo. You cook dinner. Tú cocinas la cena. You, pronombre, cook, verbo y dinner, complemento. Más el punto, recuerden, por favor. Aquí, chicos, encontramos 3 ejemplos más. Pero aquí, por favor, tienen que poner especial cuidado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la misma estructura, pero si se dan cuenta, al verbo le agregamos S. ¿Por qué? Porque con he, she and it, a todos los verbos, sea cual sea el verbo, se le agrega S. En el presente simple, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, recuerden muy bien que con he, she, and it, al verbo se le agrega S al final. Por favor, a cualquier verbo que sea. ¿Por qué? No me pregunten, pero es una regla gramatical del inglés. Por favor. Así es de que si no la escriben es como decir que tienen una falta ortográfica en el español. Entonces en el inglés es lo mismo. Por favorcito. Y la estructura es la misma, si se dan cuenta. Pronombre, verbo, más complemento, más el punto. Pasando a lo siguiente, chicos, ahora ya vamos con la forma negativa. En la forma negativa, fíjense que vamos a utilizar un auxiliar. El auxiliar aquí va a ser do not y does not. Que si escribimos esto, automáticamente vamos a saber que está de forma negativa nuestra oración en el simple presente. Abajo encuentran, si se dan cuenta, dice don't y doesn't, que es la forma contraída, la contracción de ese auxiliar. Entonces, para no escribir a veces do not o does not, se escribe don't y doesn't. Pero en eso también tienen que tener cuidado, chicos, en que el do not o el don't se utiliza solo con I, you, we y they. Y aquí no importa si el you es singular o plural, igual se utiliza el do not o el don't. Y con he, she and it se va a utilizar el does not o el doesn't. Entonces, chicos, aquí nuestra estructura va a cambiar un poco. Lo único que va a cambiar es que le vamos a agregar el don't o el doesn't. Y lo demás sigue de la misma forma. Vamos a tener un pronombre
el auxiliar don't y doesn't, más el verbo, más el complemento. Entonces aquí vamos con un ejemplo. Vamos a utilizar los mismos verbos que utilizamos en la forma afirmativa, para que no se les vaya a complicar y así como los van a ir copiando, entonces para que sepan de dónde están saliendo. Entonces tenemos el pronombre que es I, el auxiliar que es don't o doesn't, en este caso como con I se utiliza don't, entonces es I don't play tenis, más el punto, recuérdense el punto, muy importante. Entonces ahí dice, yo no juego tenis, contrario a lo que habíamos escrito en la oración pasada que decía yo juego tenis. Vamos con otro ejemplo. Como les dije, vamos a utilizar los verbos de las oraciones pasadas. Entonces aquí, el you, recuerden que se utiliza con don't. No importa si es en singular o en plural. O sea, si es usted o ustedes, tú o... Sí, tú o usted o ustedes. Se utiliza el don't. Entonces en este caso dice you don't cook dinner. En la anterior habíamos escrito tú cocinas la cena. Y aquí es tú no cocinas la cena. Aquí chicos, por favor, quiero que me pongan mucha atención. En este caso, con he, she and it, como les decía que se utiliza con does not o doesn't. Pero si se recuerdan, en la forma afirmativa yo les había dicho que todos los verbos se les escribía ese al final cuando se utilizaban con he, she and it. Pero en este caso, aparte de que con he, she and it se utiliza does not, el verbo ya no se le escribe ese al final. Ya se escribe de forma normal, digamos. Por favor, entonces tengan mucho cuidado en esto. En la forma negativa e interrogativa, que ahorita la vamos a ver también, ya no se le escribe ese al final del verbo, por favor, solo en la forma afirmativa, con he, she and it, recuerden. Ojalá con este otro ejemplo les quede claro. Por ejemplo, si fueran en la forma afirmativa, dijera she cooks dinner. Porque recuerden que les dije que todos los verbos con he, she and it se les agrega ese al final. Pero aquí como es de forma negativa y el auxiliar es el que dice esa parte, entonces sería she doesn't cook dinner. Ya no se le escribe ese al final del verbo. Y el does not se utiliza con he, she and it. Recuerden por favor. Bien chicos, esta es entonces básicamente la última parte, en donde vamos con la forma interrogativa. Aquí lo que va a cambiar va a ser la posición. Si se dan cuenta, primero va a ir aquí el auxiliar. El auxiliar en las oraciones pasadas lo estábamos utilizando de forma negativa, porque decía don't y doesn't, do not y does not. En este caso va a ser de forma afirmativa, digamos, el do y el does. Pero aquí se va a cambiar la posición. No iniciamos con pronombre, verbo más complemento, ni tampoco con pronombre, auxiliar, verbo y complemento, sino primero es el auxiliar, do o das. Depende con qué pronombre, ¿verdad? Se recuerda. Luego vamos con pronombre, más el verbo, más el complemento, más el punto. Les dije, ¿verdad?, que íbamos a utilizar los verbos anteriores para no equivocarnos ni confundirnos. Entonces aquí, por ejemplo, en el I play tennis y el I don't play tennis que habíamos escrito en las anteriores, que era la forma afirmativa y la forma negativa, aquí en la forma interrogativa va a ser ¿Do I play tennis? Uy chicos, quiero disculparme, creo que les había escrito también ahorita en la forma interrogativa que iba el auxiliar do, el pronombre, el verbo, más el complemento, más el punto, y no va punto ahí. Es question mark, que significa signo de interrogación, porque se supone que estamos preguntando. Entonces ahí va do I play tennis? ¿Juego yo tenis? Es en forma de pregunta, entonces no se les vaya a olvidar, por favor. La estructura de la oración en la forma interrogativa. Primero auxiliar, luego pronombre, luego verbo, luego complemento. Vamos con este otro ejemplo, que aquí vamos con he. Entonces aquí no se utiliza do, recuerden que es el does. El verbo ya no se le escribe ese porque solo era en la forma afirmativa. En la negativa e interrogativa el verbo queda igual. Entonces es does he cook dinner? ¿Cocina él la cena?
Entonces, chicos, ojalá que les haya quedado claro esto. Yo hoy no les voy a dejar la tareita. Para la siguiente clase sí, vamos a utilizar ya el simple present tense con los verbos que habíamos visto. Entonces, ojalá que se la pasen bien, chicos, que Diosito los bendiga esta semana que viene y me estarán viendo, me estarán escuchando en la siguiente clase. Feliz tarde.